Si la IA hace más, ¿qué queda para ti como líder? Bueno, y es que los roles de liderazgo creo que son muy sensibles a todo lo que se está transformando alrededor de nosotros. Y en términos de inteligencia emocional, yo como líder me he llevado un montón de sorpresas y escucho en sesiones de coaching los desafíos que los líderes tienen con la incorporación de herramientas de inteligencia artificial. Todavía recuerdo el momento en el que una persona me dijo, yo noto algo en este reporte que no entiendo muy bien, pero no sé qué es. Ah, sí, es que lo hice con ChatGPT. Y yo no sabía, ¿verdad? No entendía qué estaba pasando, tampoco sabía cómo responder a eso. Entonces creo que nuestros roles como líderes se están transformando mucho con estas herramientas. ¿Qué piensan? Por supuesto. Yo creo que de alguna forma es interesante porque se nos puede estar liberando tiempo, pero no necesariamente porque lo estamos ocupando con otras cosas, porque al final todos estamos liberando tiempo ¿verdad? De repente un reporte que podía tomarnos, no sé, 4 horas, hoy nos toma 1, si no es que menos. Y sale sin faltas de ortografía. Entonces, es muy interesante porque al final, como todos lo estamos utilizando, podríamos pensar que se nos libera tiempo, pero no, es que estamos generando o gestionando 20 cosas más en el tiempo, adicionales, que antes no alcanzaba el tiempo ni para nosotros, ni para nuestros clientes, ni para nuestros líderes, ni para nuestra gente. Entonces, al final, yo creo que eso también genera mucha presión y mucho movimiento. Pero lo que dices es estar más consciente del tiempo que libero y usarlo más intencionalmente. ¿Y para qué lo estoy utilizando? Ok, ser más intencional. ¿Verdad? Porque yo me ponía a pensar, bueno, si yo libero tiempo, ¿en qué es lo que verdaderamente genera valor? Y muchas veces lo que genera valor es justamente conectar con tu gente. Muchas veces invertir tiempo en desarrollo, ¿verdad? Sin embargo, no es eso lo que estamos viendo como tendencia, o por lo menos eso es lo que a mí me ha pasado en mis sesiones de coaching o cuando, ¿verdad? Trabajo con las empresas. Claro. Que no necesariamente eso está pasando. Claro. Sí. Yo he estado pensando también que esto va a cambiar el rol del líder, porque ahora mucho de ese conocimiento ya no lo tiene solo el líder. Eso está disponible para todas las personas y puede ser que la gente que está liderando de repente sabe más, puede usar más ágilmente las herramientas de inteligencia artificial que hay. Y cómo yo lidio con eso, ¿verdad? Y incluso he escuchado algunas organizaciones que tienen lo que se llama el reverse mentoring, ¿verdad? Que es esa mentoría, pero no donde yo, persona que tengo tantos años de estar acá, te doy un mentoring, sino es el chiquillo que me da mentoring a mí, de cómo usar herramientas, de cómo adaptarme a cosas que tal vez me están costando más. Entonces, yo creo que el líder necesita para empezar mucha inteligencia emocional para no caer en el tema de los egos o en el tema de querer controlar como siempre he controlado, porque ya el control en esta situación no le va a funcionar. Se van a salir muchas de las ideas preconcebidas y de temas de trampa mental, de si el ChatGPT le dice cómo hacer, ¿para qué estoy yo? Creo que a mí algo que me ha servido es que nosotras en el día a día somos muy abiertas con la herramienta, ¿verdad? Yo con el equipo igual, déjame ver qué dice ChatGPT de esto que estamos armando, porque si no, creo que se puede salir la idea de qué significa eso en mi liderazgo si la gente consulta la herramienta y no a mí. Eso es lo que estoy entendiéndote. Estoy entendiendo, exacto, sí, pero no hablaría solo de ChatGPT, sino de otras herramientas que se pueden estar afuera, o sea, en línea y a las que se tiene uno acceso. Claro. ¿Verdad? Es un poco lo que pasó cuando salió Canva, ¿verdad? Antes, pues el diseñador gráfico tenía todas estas solicitudes y ahora lo podemos hacer nosotros. Entonces, ¿cómo yo me adapto a eso? ¿Dónde está mi valor? En las ideas. Por un lado es el tiempo que se libera y por otro lado es dónde está mi valor como líder. Claro, si yo tenía un liderazgo muy metido en resolverte las cosas más. Mi valor está en conectar contigo y ayudarte.
a procesar temas, a tener mejores relaciones interpersonales, a ver para dónde va tu carrera. Claro, ¿verdad? porque nos pasó con un cliente que por automatizar cosas operativas, es un centro de logística. Entonces se automatizó todo lo que fuera operativo del rol de líder, ¿verdad? Todo lo que es transaccional, ¿verdad? Una boleta, todo eso se automatizó. Y entonces nos llamaron porque estos líderes ahora hacían micromanagement, porque con ese tiempo, ¿verdad?, que les quedó, ellos ya no sabían qué hacer. O sea, realmente qué significa liderar si lo desfragmento en partes. Y ahora la inteligencia artificial toma algunas partes de eso que yo estaba haciendo. Sí, Entonces, toda la ¿dónde parte está mi valor? de Es una buena gerenciar. pregunta. Claro. Ahora, ¿dónde va a estar mi valor si esto sustituye? Sí, yo diría que dónde está nuestro valor está en poder generar compromiso. ¿Verdad? Porque eso todavía no lo puede hacer la inteligencia artificial. Pero hagamos un por más que episodio se de quiera. eso, porque cómo se Sí. genera compromiso para la gente. Ayer me decía un líder, yo entiendo que mi rol con las nuevas generaciones es cómo les transmito el por qué hacemos lo que hacemos en esta empresa. No sé cómo, me dice, yo no sé cómo hacer eso. Dame tips para ver cómo les transmito a ellos, porque si no, ¿verdad? Ellos no entienden, dice él, ¿verdad? Sí. No, y yo diría también, o sea, independientemente de si es nueva generación o no, Claro. porque al final hoy lo que nos puede comprometer y vincular con una organización o con un líder puede ser diferente, ¿verdad? Porque antes admirábamos a ese que sabía un montón. Eso ya, para eso tenemos ChatGPT o otras herramientas de inteligencia artificial. O sea, hoy no es por el conocimiento. Va a tener que ver con esas habilidades de influencia, con esas personas que vos conoces que yo no conozco y que me pueden ayudar a abrir puertas. Sí. ¿Verdad? Entonces yo creo que es, bueno, ¿cómo reinvertimos ese tiempo que estamos dejando de invertir en las tareas administrativas en esto que verdaderamente genera valor? ¿Verdad? Que es esta conexión con la gente, que es el cómo yo comprometo a las personas, que es el cómo yo te refiero y conecto con personas que pueden tomar decisiones, ¿verdad? Porque también es otra cosa que la inteligencia artificial todavía no está haciendo, y es tomando las decisiones. Entonces, independientemente, y sabemos que la mayoría de las decisiones no son racionales, entonces, ¿cómo yo conecto con las personas para poder mover una agenda, para poder mover un objetivo? ¿Cómo les ayudo con la complejidad adicional también, que no también. resuelve la inteligencia artificial? Con tanta información Con tanta. excesiva. Sí, y creo que los líderes también deben de ir pensando en cómo ayudan a la organización a moverse hacia el futuro. Y aquí estoy hablando de esos líderes que tienen esa responsabilidad más grande, ¿verdad? Y como nadie sabe qué va a pasar en el futuro, ¿verdad? Tenemos la oportunidad de nosotros diseñar ese futuro. Entonces, yo puedo decidir cómo esta organización, cuáles son las habilidades que yo necesito que estas personas tengan para que cuando el futuro llegue estemos más preparados. Muchos dicen ya el futuro llegó, está aquí, ¿verdad? Entonces, cómo yo diseño la estructura organizacional, cómo yo diseño los procesos de aprendizaje, incluso cómo yo diseño el trabajo para yo influenciar el futuro. Me encanta. ¿Qué escenarios puedo también traer para crear el liderazgo que quiero tener? ¿Verdad? Que tendría que ver con el compromiso, con la conexión y ahorita me quedé pensando y con la gestión del conocimiento, porque algo que dijiste y se me quedó es, si el conocimiento está ahí, ¿verdad? ¿Cuál va a ser mi rol? Y me quedé pensando en la posibilidad de hacer preguntas. La gente a veces no se hace tantas preguntas o tan buenas preguntas, y es una habilidad que ha quedado ahí y hay que reforzarla en un entorno donde hay que tal vez debatir un poquito más, ¿verdad? Para co-crear más que buscar la respuesta correcta, digamos, en un mundo lleno de posibilidades. Yo lo veo como conversaciones, donde la pregunta definitivamente abre la mente y las posibilidades. Creo que una habilidad del futuro de los líderes es tener la habilidad de tener buenas conversaciones. Y cuando hablo de conversaciones,
incluyó debates en el buen sentido, ¿verdad? Debates que nos amplíen el pensamiento, el que podamos decir, no, yo no estoy de acuerdo con esto, ¿verdad? Las conversaciones uno a uno, las conversaciones con colegas o con clientes, negociación, porque el otro día estábamos hablando con unas colegas de recursos humanos de si la entrevista se va a automatizar, ¿no? Porque ahora usted le pone cuáles preguntas hacer y en base a esa respuesta y entonces se puede automatizar, ¿verdad? Pero cuando tú te quieres atraer al mejor talento, ¿qué va a convencer a la persona? ¿El robot o la conexión que hizo con el entrevistador? Entonces, ahí está el valor. Claro. Sí, yo me imagino un feedback, una sesión de feedback. Sí, la inteligencia artificial te puede dar recomendaciones de cosas que hiciste bien o mal. De la sesión. De una sesión o de una conversación o de un trabajo. Pero es que el feedback que compromete es ese genuino, es ese en donde yo te puedo transmitir lo que yo sentí cuando vos hiciste algo, ¿verdad? Que eso no te lo puede dar aún la inteligencia artificial. Me acabo de acordar, esta semana estuvimos con el seminario de Cubo Buddies Coaching, ¿verdad? De la IAC. Y uno de los días fue la inteligencia artificial. Y entonces hablamos cómo podemos usarlo en el coaching. Entonces, ¿verdad? Estaba un poquito el debate donde algunos decían, no, en el pre y en el post, vos te preparás, le decís el coach si tiene estas situaciones, qué preguntas pueden ser buenas, entonces yo las analizo y después con eso voy y veré si uso algo de eso. Y post le digo, mira, si es como me fue, ¿qué me recomiendas? ¿Verdad? Lo cual es como un coaching de supervisión, ¿verdad? Hay otros que dicen, no, también puedes usarlo en la misma sesión donde tenés a la inteligencia artificial escuchando, eso sí, con permiso, obviamente, del otro porque está siendo grabado. Lo cual yo creo que eso no va a pasar tan pronto porque las sesiones de coaching tienen esa maravilla de ser confidenciales, ¿verdad? Pero bueno, puede ser una opción y que te va dando, digamos, la pregunta también de momento. Pero lo que quiero rescatar de esto es que como pre y post, como líderes, nos puede también ayudar a prepararnos a dar ese feedback. Como yo, ¿verdad? No estoy muy seguro qué hacer en este caso, esto es lo que nos ha pasado, qué opciones tengo. Y la decisión, como tú dices, solo la puedo tomar yo, ¿verdad? Yo tengo que, de todas esas opciones creativas que me dio ChatGPT, usar mi pensamiento crítico para decir cuál es la que me va a funcionar y después ejecutarla. Y yo soy el que conoce a la persona. Entonces, yo sí lo he usado con una situación que no sé cómo manejar de equipo, ¿verdad? Yo puse la persona esa. Y yo me quedaba pensando, si no le pongo cómo es la persona, ¿verdad? Lo que yo percibo, lo que hemos conversado, lo que dice, los ejemplos, no tiene nada para decirme. Claro. ¿Verdad? Entonces tengo que conocer muy bien el equipo. Y además conocerme a mí. Porque también pueden haber 1000 opciones, pero con las que yo no me sienta comprometido para ir a conversar con la persona. Sí, me va a recomendar algo que yo tengo que debatir. Y que no me hace sentido a mí. Bueno, yo creo que moviéndonos como a puntos finales en esto, ¿verdad? Por un lado, escucho si el rol se va a transformar. Se me va a liberar tiempo, tengo que tener cuidado con qué voy a hacer con ese tiempo que se me libera, porque estamos automatizando. También te escuché, hay que liderar la apropiación de la gente de la IA en su día a día. Me encantó el tema del conocimiento, ¿verdad? Hasta ahorita soy consciente de que la gente sabe mucho más y que si yo no he trabajado hasta la marca de mi liderazgo, ¿verdad? ¿Cuál es? Eso me puede afectar mucho. Si mi liderazgo está muy basado en eso que yo creo que solo yo sé, que solo yo domino y que sin eso la gente no puede avanzar en sus roles, voy a estar perdido porque eso ya no va a estar ni me van a buscar, ¿verdad? Así es. ¿Cómo vamos cerrando con otras conclusiones y recomendaciones para los líderes activos que se deben estar preguntando, ¿y mi rol ahora qué? ¿Cómo va a cambiar como líder? Sí, yo diría que una de las cosas es identificar dónde yo genero el valor y delegar en la inteligencia artificial esas otras cosas que en donde yo no genero el valor, ¿verdad? Para utilizarlo como en su mayor potencial. Sí. Yo quisiera cerrar con la recomendación de empoderarse y decidir cómo quieres que sea ese futuro utilizando inteligencia artificial y empezar a diseñarlo.
Sí, yo diría es que para mí el liderazgo solo lo consigo compartido, ¿verdad? Porque cuando nos enfrentamos a líderes que quieren hacerlo todos solos, es más desafiante y además agotador. Entonces creo que la IA es una excelente oportunidad para entender que voy a usar esas herramientas para transformar también mi rol y que son aliados en el liderazgo que estoy teniendo. Muy bien, muchas gracias. Nos vemos en el próximo episodio.